Bienvenido, bienvenida a este día número 2 del Reto Amor Sano 2021. En el día de hoy, en la lección de hoy, nos vamos a centrar en cómo descodificar los conflictos que vivimos en el amor de pareja. ¡Wow! Es un tema que a mí me apasiona, es súper interesante porque realmente vas a poder ampliar tu perspectiva, tu manera de entender las relaciones de pareja y aquellos puntos de dolor, aquellos conflictos que vives y que no comprendes, que te hacen sentir frustrado, que no sabes cómo resolver, que te encuentras y repites una y otra vez. Seguro que te ha pasado esto, que es como si te dieses golpes contra una pared, ¿no? Y te sintieses frustrado porque te encuentras una y otra vez con las mismas situaciones, con los mismos conflictos, con la ansiedad, con el miedo, con una situación en concreto, pero que no sabes cómo afrontarlo, no sabes cómo resolverlo y ahí se queda, ¿no? Es como aquello que no resolvemos, aquello a lo que no le damos una solución en origen, como te decía ayer, ¿no? El verdadero origen no es el conflicto que me genera ansiedad desde fuera, ¿no? No es mi disparador de fuera, tampoco es mi ansiedad. Hay un origen y es ahí donde necesitamos resolver para que veamos un resultado diferente en la manifestación que se crea en nuestras relaciones. Te sorprenderá muchísimo, a mí me sigue sorprendiendo lo increíble que es cuando cambiamos nosotros todo lo que cambia fuera, ¿no? Y realmente esa es nuestra varita mágica. Y es magia, pero no lo es. Es que detrás de esa magia hay unos pasos que tú también puedes aplicar, que vamos a ver en el día de hoy, para que cambiando tú, transformando tú, tu mirada, tu percepción, tu lectura, tu mira, tu visión, puedas realmente cambiar lo que vives fuera, lo que te sucede fuera. Es que es increíble, pero es así y tú tienes la capacidad también para hacerlo. No es magia, es aprender, ¿no? Aprender sobre ti, aprender, digamos, a descubrir tus poderes mágicos que tienes para hacerte dichoso y para que tu vida también sea dichosa. Ahora te voy a explicar los pasos a través de los cuales podemos descodificar los conflictos para ampliar nuestra mirada y poder resolverlos desde la raíz y que los dejemos de repetir una y otra vez en nuestras relaciones de pareja. El primer paso que quiero que apliques y que tengas en cuenta, que interiorices, es que el conflicto que estás viviendo en realidad es un síntoma y no el origen. Lo que ahora estás viviendo como un problema, como un desamor, como una dificultad, como un conflicto, no es el origen del conflicto real, es simplemente como si tuvieses un espejo delante en el que estás viendo que estás despeinado y entonces estás tratando de peinar a la personita que estás viendo en el espejo, que eres tú, pero lógicamente no puedes hacerlo en el espejo. Lo que sí puedes hacer es peinarte a ti, ¿no? Es decir, en el origen. Pues esto es un poquito igual con el conflicto y creo que de esta manera lo puedes entender perfectamente. Lo que veo fuera lo cambio en mí, lo atiendo en mí y así se resuelve el espejo que yo tengo delante, cambia, ¿no? Igual que cuando yo me veo en el espejo, me peino y entonces como lo estoy haciendo en el origen, en mí mismo, me estoy peinando a mí mismo, pues lo puedo ver en el espejo, manifestándose. ¿Por qué este primer paso es tan importante? Porque quiero que te dejes de pelear con el espejo. Quiero que te dejes de pelear con el conflicto, con el síntoma, con el conflicto. Quiero que comiences a darte cuenta que ahí no está tu capacidad de acción, que tu capacidad de acción, de resolución, de amplitud está en ti, volviendo la mirada hacia ti mismo.
porque estás muy centrado en la mirada hacia afuera, en el ansia porque el otro te atienda, porque el otro cambie, porque el otro haga las cosas según tus expectativas, porque el otro se ajuste a tus necesidades, porque el otro cumpla tus anhelos, y todo eso, ese apego que tienes a lo de fuera, a lo de fuera, a lo de fuera, te está haciendo perder de vista toda la capacidad que tienes para descubrir tu potencial, tus poderes y tu capacidad de resolver, de solucionar. Además, cada conflicto que vives no está ahí por casualidad. Está ahí para que puedas verlo, porque es un espejo, es para que puedas decir, aquí tengo algo que resolver, que quedó dolorido en mí, por lo tanto ese conflicto tiene una misión para mí. Y hasta que yo no tome esa misión, hasta que no la acepte, el conflicto de mi espejo que estoy viendo ahí no va a desaparecer, porque el conflicto tiene una misión y un propósito. Entonces te pido que a partir de ahora cuides mucho las quejas, la crítica hacia afuera, el culpar, el poner la culpa fuera en el otro, que el otro es malo, porque realmente ahí esta mirada te está impidiendo ver que hay un potencial y hay una misión, y eso cambia todo. Si tú puedes saber cuál es tu misión en este conflicto, vas a poder hacerte cargo de ti y ver que no hay buenos o malos, sino que lo que está pasando fuera es neutro, y lo que lo está convirtiendo en doloroso es la mirada, la lectura que tú estás haciendo de esa situación. La otra persona con la que estamos en relación está en su propio proceso personal, igual que tú. Imagínate personas con miedos, con angustias, con ansiedades, cada una en su historia, en su proceso. No hay buenos o malos. No eres malo o bueno y la otra persona tampoco. Simplemente somos ayudadores mutuos para poder cumplir nuestros propósitos, para poder descubrir nuestras misiones, para poder ayudarnos como almas a crecer. Entonces esa persona no es mala, simplemente está en su camino y ayudándote a ti a que te veas en el espejo y puedas aceptar el propósito de ver en ti lo que te molesta de ella, y así sanarlo y transformarlo. El victimismo no nos sirve de nada, porque nos pone en la situación en que somos nosotros los que tenemos que recibir y el otro es el que tiene que hacer, resolver, y nosotros no hacemos nada más que quejarnos, culpar. Entonces esta mirada no nos ayuda en absoluto, como digo, para cambiar las cosas. Entonces si quieres cambiar, si quieres realmente asumir tu misión, necesitas dejar el victimismo y ver que las situaciones son neutras y que lo que estás viviendo, lo estás viviendo de manera dolorosa porque hay una manera de vivirlo que tú estás creando porque así lo has aprendido. Es como o elijo el camino de la utilidad o de la inutilidad. La inutilidad es el victimismo y la utilidad es ponernos al servicio de ver lo que se requiere de nosotros para poder resolver lo que estamos viviendo, implicarnos, involucrarnos al 100% en que eso que está pasando tiene que ver conmigo y que acepto mi responsabilidad, cueste lo que cueste. Por favor, en este primer punto quiero que escribas cuál es el síntoma, cuál es el conflicto que estás viendo en el espejo. ¿Cuál es el síntoma que te lleva a sentir dolor, miedo, ansiedad, frustración? ¿Cuál es el conflicto con el que te estás peleando constantemente en tus relaciones de pareja? Puede ser que tengas varios, puedes hacer tu lista. Lo importante es que lo describas de manera que tú lo entiendas. Y vamos al punto número 2 para aprender a descodificar los conflictos que vivimos en pareja, que es cuál es el origen de este conflicto, ¿no? Vamos a ampliar nuestra mirada una vez que ya hemos salido del victimismo, que ya hemos asumido que esto que estoy viendo en el espejo me corresponde sanarlo a mí en el origen. Entonces vamos a ver cuál es ese origen. Hay una frase que me encanta que es: si lo puedes sentir, lo puedes sanar. Y esto es lo que pasa con el origen.
yo lo siento, yo siento ansiedad, siento dolor, siento malestar, siento angustia, siento abandono, entonces me corresponde a mí sanarlo porque yo soy quien lo está sintiendo, entonces lo puedo sanar y resolver. Cuando estoy resolviendo en el origen, no hay bueno o malo, no hay una lectura de es buena esta persona o es mala o mira lo que me ha hecho o no me ha hecho, simplemente hay comprensión y paz. Es como si dijese, cuando llego al origen es como si dijese, ¡ah! Ahora veo, ahora comprendo. Y entonces esto me relaja muchísimo porque ya no me estoy peleando, no estoy en guerra, no estoy tratando de resolver fuera, sino que comprendo e integro. Entonces, para descubrir el origen, ahora en base a los conflictos que has descrito en tu apartado anterior, quiero que por cada uno de ellos o por el conflicto que hayas descrito, reflexiones sobre cuándo has vivido esto cuando tú eras pequeño o pequeña o adolescente. Hasta la edad de 16 años aproximadamente. ¿Cuándo has vivido en tu origen una situación como esta? ¿Cuándo te has sentido con estas sensaciones o con esta misma experiencia, tal como tú la estás viviendo? Por ejemplo, si mi conflicto me genera muchísima ansiedad, muchísima angustia, porque mi pareja cada vez que nos enfadamos o tenemos un conflicto, se encierra en su habitación, me deja de hablar, nos distanciamos, se distancia de mí, no quiere resolverlo y esto me genera muchísima ansiedad. Puede ser, y según mi experiencia, cuando lo he vivido con clientes o incluso conmigo misma, podemos ver que el origen está en cuando he vivido esto con una de las personas de referencia para mí, como mi papá, en la que, por ejemplo, mi papá cuando había algún conflicto se encerraba en sí mismo, se encerraba en su habitación, dejaba de hablar, había muchísima tensión, o por ejemplo mi papá se podía ir fuera de casa o irse incluso por días, ¿no? O sea, a veces es como son como similitudes sutiles. Entonces, puedes quizás para hacer esta reflexión cerrar tus ojos y ponerte en este conflicto y ver la imagen que llega de cuando tú eras pequeño, a dónde te lleva tu mente en relación al conflicto que estás viviendo ahora. Visualizar el conflicto que vivo ahora con tus ojos cerrados y preguntarme a mí mismo, ¿cuándo he vivido yo esto de pequeño? Y deja que aparezca una imagen y escríbela en tu cuaderno, en tus folios, para tenerla registrada. Y ahí vas a tener muchísima referencia de tus orígenes. Lo que sí te digo es que lo de ahora, el conflicto de ahora es un desencadenante de un conflicto que quedó programado en un origen anterior a este momento. Así que si lo vives ahora es porque lo has vivido en un momento anterior y no lo pudiste resolver atrás. Entonces, cuando entramos en contacto con el origen, que es como si nuestra mente, cuerpo se fuese a ese momento anterior, es como en el presente nos vamos al pasado sin darnos cuenta a nivel mental, a nivel emocional, ¿no? Aunque estamos físicamente en el presente, es como si nos desdoblásemos y nos fuésemos a ese conflicto que ya vivimos atrás, con las mismas sensaciones, los mismos sentimientos, la misma experiencia y todo se repite ahora, con el fin de que por fin le demos una solución, de que por fin lo podamos reparar y resolver ahí, cuando no pudimos hacerlo allí, ¿no? Es como una necesidad profunda, quedó insatisfecha y está pidiendo a gritos que la atendamos y constantemente nos hemos ido fuera para tratar de cogerlo de fuera y llenarlo de dentro y resolver lo de dentro, pero no funciona así. Ya sabemos que eso solamente es un espejo y que necesitamos resolverlo dentro. Cuando yo resuelvo ese conflicto con mi papá, con el enfado, por ejemplo, podré cambiar el reflejo de fuera y eso dejará de ser un conflicto para mí.
El punto número 3 para descodificar los conflictos que vivimos en pareja es ampliar nuestra perspectiva, nuestra mirada y ser conscientes de los recursos que necesitamos en esos momentos. Entonces, ahora necesitamos, para ampliar la mirada, ver más allá del dolor, ver más allá de creernos víctimas de ese dolor y poder comenzar a darnos eso que nos faltó, a cubrir esas carencias, esos huequecitos que son los conflictos. Lo que llamamos conflictos es una carencia, una vivencia, una sensación de que me falta algo y de que lo necesito conseguir de la otra persona. Pero esa es la idea que nos lleva a confusión. Entonces, para poder ir desarrollando desde nosotros mismos esos recursos y esa amplitud de perspectiva, vamos a hacer un ejercicio siguiendo con los dos puntos anteriores en este punto 3, en el que te voy a pedir que te representes a ti mismo dentro de la situación de conflicto que vives en pareja. Si tienes varios conflictos en tu lista, puedes hacer diferentes representaciones. Cuando digo representación, me refiero a que te dibujes a ti mismo de la manera que quieras, de manera creativa. Déjate llevar por tu imaginación. Dibújate a ti mismo dentro de la situación conflictual que vives en pareja. Sé que te vas a juzgar, que vas a decir que si pintas mal, que si no te gusta, que mal. No importa la parte estética, así que no te centres ahí, simplemente céntrate en representar de un modo abstracto o como dibujaría un niño pequeño una escena o un momento. Represéntate a ti mismo dentro de esa situación de dolor o de conflicto que vives en pareja. Ahora, una vez que lo hayas dibujado, quiero que veas este dibujo, que lo mires, que lo pongas a la distancia de tus brazos, que conectes con tu corazón y que observes la escena, el momento, el conflicto que dibujaste y tal como lo vives tú, que te mires a ti mismo dentro de esa representación que hiciste y que seas consciente de qué sientes cuando lo miras. Puedes escribirlo en tu dibujo, lo que sientes al mirarlo. Esa escena que representaste es justo en la que estás viviendo un recuerdo del pasado, estás justo entrando en esa memoria del pasado donde sentiste carencia. Y aunque no seas consciente del origen, vamos a hacer algo que te va a ayudar a resolver esa necesidad que ahí estás sintiendo como ansiedad porque sientes que te falta algo. Ahora quiero que hagas un segundo dibujo, una segunda representación donde te representes a ti mismo en la situación resuelta. No quiero que dibujes a nadie más, no quiero que resuelvas la situación pues diciendo, pues claro, para mí la solución sería que esa persona me llamase. Entonces pinto o dibujo que esa persona me llama. No, quiero que te dibujes a ti mismo en la escena tal como la sientas resuelta, que sea un alivio en la que te sientas bien para ti. Y una vez que la tengas dibujada, del mismo modo, quiero que la observes desde tu corazón y que sientas cómo te sientes ahora al mirarlo. Y una vez que tengas tus dos dibujos, quiero que los pongas uno al lado del otro y que hagas un estudio de las dos, es decir, de la situación de conflicto, qué es lo que estaba pasando ahí, y luego la situación resuelta, la situación deseada, ¿no? La situación a la que aspiras y que solo depende de ti entrar aquí. Así que solamente necesitas aprender a hacerlo. Y quiero que veas qué ha pasado, qué ha cambiado del dibujo 1 al dibujo 2. ¿Qué valores o qué sensaciones ahora en este dibujo 2 sientes que no sentías en la primera? ¿Qué necesita escuchar la persona del primer dibujo para llegar al dibujo 2? ¿Qué necesita saber la personita del primer dibujo para pasar al dibujo 2? Y todo eso lo puedes escribir en el dibujo 2 para que lo tengas en representación. Y cada vez que veas o vivas este conflicto que estás trabajando, puedes mirar tu dibujo de la escena resuelta y conectar con los recursos
que suman para que tú puedas vivir el conflicto desde la tranquilidad, la confianza y desde una amplitud de miras. Como ves, no hemos cambiado nada de fuera, solamente ha sido un cambio interno y una experiencia interna que debe de cambiar y que está en tu mano hacerlo. Así que cuelga este dibujo 2 en algún lugar de tu casa para que te siga hablando durante estos días y sobre todo en los momentos de conflicto puedes leer lo que escribiste y ver este dibujo. Resumiendo las claves de esta segunda lección, lo primero que tienes que tener en cuenta y en mente es que el conflicto tiene una misión para ti, un mensaje, y es que lo resuelvas en el origen, que lo resuelvas en ti, que cambies en ti aquello que te molesta de la otra persona. Y es solo en ese momento que vas a poder resolver lo que se está viviendo fuera como conflicto. Es ahí donde realmente vas a poder cambiar la experiencia de fuera, vas a poder manifestar un resultado diferente. La segunda clave es que a través de estos ejercicios, de este ABC que te he planteado en la lección de hoy, puedas aplicarlo a todos los conflictos que estás viviendo en pareja y puedes utilizar la herramienta del dibujo para hacer este cambio y ver los recursos que ya viven dentro de ti y que pueden darte la amplitud de miras y la solución a eso que no estabas viendo y que solamente te estabas dando golpes y golpes con la misma pared y con el mismo conflicto. Gracias por estar aquí. Por favor, déjame comentarios sobre qué te ha parecido el día de hoy, qué has aprendido, en qué te ha ayudado, cómo ha cambiado tu perspectiva en tus relaciones de pareja y cómo te ha ayudado. Nos vemos mañana.